señora Nelsa Curvelo es una conocida activista por la paz. Está hoy con nosotros. Vamos a dividir la pantalla, por favor. ¿Cómo está usted, Nelsa? Buenos días, ¿me escucha? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Mire, a ustedes a usted y a otros ciudadanos más les han encargado la misión de trabajar en un proceso de pacificación de las cárceles. Primero, le rogaría que me confirme si efectivamente ya está formada esta comisión, si han empezado a trabajar, si ya tienen algún camino planificado para iniciar este proceso que, por supuesto, es sumamente complejo. No, en realidad lo que tenemos, algunos, porque no conozco a los demás, es una conversación previa en que se nos preguntó nuestra disponibilidad para formar y hacer parte de una comisión. Después de eso sí he tenido conversaciones, pero no directamente como miembro de ninguna comisión, sino como un poco conocedora de algunos aspectos de lo que está pasando. La comisión como tal, a la que a mí me dijeron de formar parte, por lo que entiendo, no está formada todavía. Y no sé cuándo se formará. Claro, claro. Entiendo que en esa comisión está supuestamente también el arzobispo de Guayaquil, ¿no? Los dos estamos iguales, ninguno de los dos sabemos nada. Lo que pasa es que para ser parte de una comisión no se puede nombrar una comisión, no sé, así como a dedo. Las comisiones deben ser formadas por personas que tengan alguna expertise y puedan hacerlo, pero además la comisión, si va a dialogar con contrapartes que son conflictivas, que hay muchos problemas y muchas cosas que definir, la comisión como tal internamente también debe poder trabajar conjuntamente y formar un equipo y poder confiar unos en otros y poder apoyarse unos en otros, si no son muchos frentes que no se pueden abordar así como así. Todo eso requiere, no sé, requiere organización y también requiere que los posibles miembros de la comisión puedan de verdad trabajar en equipo. Claro. Creo que esas complejidades no están resueltas. Mientras tanto, ustedes están esperando que en un momento dado los convoquen a conformar ya oficialmente, por decirlo así, la comisión. No, de verdad, yo diría que yo no estoy esperando porque asumo que quienes están al frente, que no tengo muy claro quiénes son, los que están pensando en la comisión, elegirán las personas o consultarán con las personas que consideren correctas. Yo sinceramente estoy trabajando activamente en espacios que tienen que ver con organización comunitaria y con formar espacios de diálogo dentro de los barrios y si me invitan a formar parte de una comisión y si puedo aportar y si las personas de ahí me aceptan y si los presos y las otras partes me aceptan, entonces haré parte, pero creo que hay condiciones para formar parte de una comisión. Dígame, no sé si estoy bien a veces a mí me falla la memoria ya, pero usted formó parte de una comisión o participó en un proceso de pacificación. No sé si fue con los Latin Kings, discúlpenme si estoy confundido, pero usted ya ha participado en un proceso de pacificación antes, ¿verdad? Yo he participado en varios procesos de pacificación y he aprendido muchísimo en esos procesos, porque los procesos son muy creativos, ningún proceso es igual al otro. Participé en el proceso, en la Comisión de Mediación del Levantamiento Indígena del 90 y fue de una de mis mejores escuelas. Realmente no sé qué aporté ahí porque fue más lo que aprendí que lo que yo como tal, si no es la capacidad de escuchar, pude aportar. Fue algo que me marcó. Después he estado en conversaciones entre la contra, los sandinistas, he estado en las conversaciones de Guatemala, de los paramilitares, los militares, he estado en temas que tienen que ver con Colombia, la FARC, los paramilitares, he estado involucrado en el tema de Sendero Luminoso en Perú y he estado, y eso sí, lo he trabajado más de 10 años con las pandillas en Guayaquil. Ahora, señora Nelsa, si estuviera en sus manos dar algunas ideas respecto de cómo se debe manejar el tema de la pacificación en las cárceles, conociendo como conocemos todos que es un escenario más complejo que en cualquier otro año de la historia, porque la violencia que se vive en las cárceles hoy no tiene precedentes, salvo que yo esté equivocado. ¿Cómo se puede trabajar a lo interno, donde aparte de todo, ni siquiera hay seguridad? Usted sabe que los abogados que van a hablar con sus
clientes no tienen ni un cubículo siquiera, se entrevistan en el patio. Me pregunto, ¿en qué condiciones se debería trabajar ahí y qué iniciativas podrían salir de personas como usted para lograr ese proceso de pacificación exitoso? Mira, para empezar por el final, las iniciativas no las puedo poner yo sola. Por eso es que cuando me preguntan, yo digo, primero se tiene que establecer el diálogo con la otra parte para hablar de iniciativas. Sí tengo en la cabeza unas cuantas, pero eso debe ser hablado y debe llegarse a acuerdo, si no, simplemente es otra imposición más. Pero el tema de las cárceles es un tema complejo, sistémico. Es todo el sistema que está mal. Es decir, hay que coger por algún lado la punta del hilo, y si no es la punta, por lo menos hay que cortar el hilo y empezar a desmadejarlos. A ver, eso supone lo que tiene que ver con la estructura misma de las cárceles, lo que tiene que ver con el desbaratar, diría yo, la manera como funcionan las bandas dentro de la cárcel, y sobre todo tiene que ver con los miles de presos que están ahí en condiciones infrahumanas, muchos de ellos sin hacer parte de ninguna de las bandas y que están como obligados a formar parte de ellos por una condición simple de vida o muerte. Entonces, la pacificación pasa por varios actores dentro y fuera de la cárcel. Y eso hay que ir por etapas. Yo creo que debe haber algún síntoma o signo evidente de que las cosas están empezando a funcionar y marchan, porque eso es lo que permite como tener algo de lo que agarrarse y creer que es posible lograr cambios. Cuando nosotros trabajamos con el tema de las pandillas, hubo un símbolo, un acto que fue simbólico, que tuvo una repercusión enorme, que fue la entrega de las armas, pero de parte de los grupos pandilleros. Eso provocó dentro de la opinión pública un antes y un después, y permitió un trabajo que llevó más de 10 años, que fue un proceso de poder realmente afincar una propuesta que suponía un cambio de personas, y las personas en concreto no cambian solas, sino cambia su entorno, y el equipo, la gente con la que está solas no pueden cambiar. Entonces acá ese proceso requiere algo que de pronto sea visible como voluntad clarísima de encontrar otros caminos, a la vez que nos embarcamos o se embarcan en un proceso que llevará un poco, bastante tiempo, claro, tiempos medios y tiempos más largos. Claro, es decir, por ejemplo, un acto que debería ser una muestra, una prueba de buena voluntad es que los presos entreguen sus armas, por ejemplo, como para empezar, hasta por la seguridad de la propia Comisión de Pacificadores, como para empezar a trabajar ya con la seguridad de que hay el ánimo, por lo menos, de llegar a acuerdos, ¿verdad? Eso sería una posibilidad. Creo que hay cosas más profundas que esa, pero la tienen que proponer ellos. Creo Ahora, que hay mucho más profundo que eso. A ver, Que hay acciones, pero insisto, eso las pienso, creo que se podrían dialogar, pero nada, no se puede vender el pan antes de hacerlo. Eso es verdad. Ahora, ¿cuánto pesa el tema en el recrudecimiento del problema carcelario? El tema de que el proceso de rehabilitación es nulo. No hay rehabilitación en las cárceles de Ecuador hace mucho tiempo. ¿Cuánto pesa? No, eso pesa, pero el proceso de rehabilitación es nulo, pesa muchísimo, pero pesa el narcotráfico, que no es de ahora, que viene de hace muchos años. Yo lo hablé con el ministro Patiño y le expliqué lo que ministros de México vinieron a decirnos, no quisieron hablar con las autoridades, vinieron a hablar con nosotros, y cómo se estaba instalando el cartel de Sinaloa. Y realmente no creo que hizo nada, pero todos los pasos que ellos dijeron que se iban a dar, se dieron y se dan. Y no solo eso, son otros. Entonces el problema del narcotráfico es un problema nacional, es un problema mundial, es un problema también en las cárceles, desde donde se maneja muchas de las redes que tienen que ver con ellos. Y eso es un problema sistémico muy grave. Claro, ¿y cuánto pesa también en este proceso de descomposición que hay en las cárceles el hecho de que 4 de cada 10 presos, por ejemplo, lo estén allí con prisión preventiva, sin sentencia,
por los llamados delitos de bagatela, mezclados unos con otros, mezclado un criminal, mezclado con uno que debe pensión de alimentos, cosas esas. Todo lo que usted dice es eso el problema. Es decir, primero los presos deberían estar por gravedad de los hechos cometidos y también por la cantidad de años. En fin, debe haber me molesta esa clasificación. No me gusta clasificar a los seres humanos, pero sí debe haber una manera de tenerlos. Llegó un momento donde se sabía ni quién estaba preso ni en qué pabellón. Y además dentro se cambian pabellón a otro. Los presos no tienen nada que hacer, no tienen capacidad de aprender, de estar con trabajos que signifiquen trabajo, que signifiquen aporte de recursos, que esos recursos no se los den, que esos recursos vayan a una libreta de ahorro, que esos recursos vayan a su familia, es otro cantar, pero trabajar sí es parte de cada uno de nosotros como seres humanos. Estar embodegado en un lugar donde a veces hay 15 y era para 3, realmente es tratar a los seres humanos como, más allá de lo que cometieron, como si fueran cosas, es torturarlos. Es por eso hoy llega la CID y el experto de la CID en relación a las cárceles tiene que ver también con una expertise en relación a la tortura, porque la cárcel debe ser un lugar donde va porque es la única manera que hasta ahora nos hemos inventado de castigar un delito. Eso también es otra cosa que hay que abordar. Yo creo que los delitos se pueden castigar o se pueden tener un componente de recomposición de la sociedad sin que pase por la cárcel. Tiene que haber una justicia que no todo lo que quiera o pueda hacer cuando alguien comete un delito es meterlo en un lugar entre rejas que no le permite además reparar el mal que hizo. Pero esa es una propuesta diferente de la que tiene mucha experiencia Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia intentó y hizo un acuerdo de paz con fuerzas tan diferentes como la FARC, los paramilitares, los militares, la sociedad civil. Entonces tuvo que inventar Francisco Barrosa, el fiscal, fue el que propuso mucho una justicia yo le digo restauradora, pero tiene otro nombre técnico, que permite que los que han cometido delitos y deben ser penados por ellos, tengan una manera de cumplir con ese delito con la cárcel, sí, pero también con otras cosas, como por ejemplo trabajar, hacer proyectos comunitarios, meterse en todos los problemas de medio ambiente, reparar a las víctimas que perdieron familiares en todo este evento, pero repararlo de una manera que el trabajo que él hace signifique un aporte para las víctimas. Porque por último, cuando se piensa en reparar, de nuevo, solo pensamos en dinero. Y ese dinero que el Estado paga y que hay que reparar y que supone una reparación monetaria para las víctimas, por último lo paga usted, yo y todos los demás, porque el Estado como tal no tiene dinero, no es una empresa que genera dinero. El dinero que el Estado tiene lo generamos todos nosotros con el trabajo que hacemos, los impuestos que pagamos. Entonces, esto es un círculo vicioso que requiere una transformación de la justicia. Ya con que se aplique y se haga la justicia que tenemos sería bueno, pero eso no pasa. Pero además multiplicar de fondo la manera como pensamos que hay que castigar y reinsertar a la población, a los que cometen delitos dentro de la sociedad. Porque terminamos todos nosotros enjaulados, con casa con rejas, parque con rejas, negocio con rejas, y los demás, como hemos visto, andan todos libres en la calle. Es decir, nos metemos todos en cárceles propias, solitos, sin que nadie nos obligue. Y por demás, los otros que cometen delitos, algunos andan todos sueltos. Así no puede ser. Estimada Nelsa, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo. Yo le hago una consulta con mucho respeto, pero ¿cómo toma usted cuando sectores de la sociedad, inclusive sectores políticos con micrófonos al frente, que tienen muchos medios, mucha publicidad mediática, responsabilizan al sistema de derechos humanos y a quienes intervienen en todo lo que es la defensa de los derechos humanos como parte de los problemas de inseguridad? Le pongo el ejemplo.
Hay políticos que dicen, no, pero es que ¿cómo vamos a brindarles seguridad a la ciudadanía si nosotros aplicamos leyes para que actúen nuestras policías y enseguida salen los derechos humanos a querer meter preso a nuestros policías y a nuestros militares porque no se les permite ingresar a las cárceles? ¿Cómo toma un activista de los derechos humanos ese tipo de comentarios que, insisto, vienen de sectores políticos, económicos, mediáticos? Y es también algo que a partir de ese eco, de ese parlante mediático, se replica en la ciudadanía. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad que comentar podemos todos, ¿no es cierto? Y que sean políticos y los demás es parte de la vida y parte de la historia, no tiene... Pero el problema de fondo ahí está, en que primero nosotros nos ponemos casi siempre como los jueces desde afuera, y los jueces malos, como un poco casi medio sistema judicial, ¿no es cierto? Desde afuera juzgamos y no nos metemos dentro, no nos consideramos parte, porque esta sociedad que tenemos delante, con todo lo que vemos, es en realidad nuestro espejo. Los que están ahí no salieron de otra parte que de nuestros barrios, nuestros vecinos. Los políticos son mis alumnos, son la gente que es parte de esta sociedad. No son una raza aparte, somos nosotros. Y hay que aprender a decir nosotros. Es decir, si queremos cambiar esto, tenemos que empezar por mirarnos a nosotros mismos y ver en qué nosotros estamos contribuyendo a que este desastre se dé y continúe. Creo que uno de los desastres fue no tomar en serio el narcotráfico y más bien incentivarlo, pero eso es otra cosa. Ahora, los derechos humanos en general, primero, no me gusta mucho esto de activista, reconozco, ¿no? Porque activista me suena cheerleader, como esas que agitan cosas en una activista. De verdad, no me cae muy bien. No, yo trabajo, conozco, qué sé yo, y cada vez aprendo más. Cuando me dicen soy una experta, reconozco que no soy experta, soy una alumna de lo que veo y aprendo, y estoy ya con muchos años, pero sigo aprendiendo. Entonces, en relación a los derechos humanos, ha habido todo un proceso. Primero, los derechos humanos son la foto del fracaso de la humanidad, porque cada vez que se dice un derecho humano es porque no se lo tiene. Es decir, si usted dice que tiene derecho a la vida, es porque la humanidad se dio cuenta que la mataba. Si usted, todavía no decimos tenemos derecho a respirar, pero ya mismo lo vamos a decir cuando tengamos tan descompuesto por toda la polución en el aire, que entonces vamos a reclamar el derecho a respirar. Uno. Dos, ¿quién en general no respeta los derechos humanos? Es el Estado en relación a sus ciudadanos. Por eso las organizaciones de derechos humanos defienden a que no puede hacerle frente a un Estado que lo está abullando y no respetando sus derechos. Pero a mí me importa tanto el derecho de la persona privada de libertad, los derechos que hay que mantenerle, que son el derecho a la vida y a lo que debe tener, como los derechos de las víctimas. Y cuando digo víctimas, en este caso, por ejemplo, las masacres en las cárceles, las víctimas fueron los presos masacrados. Pero víctimas son también aquellos que fueron parte del delito que esas víctimas cometieron, por decir así. Es decir, si a mí alguien me asesinó a mi papá, yo soy una víctima. Mi papá es una víctima, pero yo soy otra. Y esta víctima que sufre la partida de alguien tiene que ser también contemplada y apoyada y sostenida. Y ese abrir este abanico a todas las víctimas, insisto, es parte de la manera como se debe transformar la aplicación de justicia, que es una cosa más de fondo y que tiene que llegar, porque nosotros estamos con la justicia de los romanos y de ahí no hemos avanzado demasiado, me parece, en cuanto a contemplar todo el abanico de qué significa realmente hacer una sociedad justa. Perfecto. Pero ahí hay mucho hilo que cortar. Y la última interrogante, y va por esta misma línea de pensamiento, Nelsa. Hay gente que no le cabe en la cabeza que un Estado tenga que estar inclusive pensando en un proceso de negociación o de pacificación con bandas que decapitan, con bandas que juegan fútbol con las cabezas de víctimas en las cárceles. Dicen, ¿cómo es posible que un Estado se siente o por lo menos, a ver,
usted acaba de mencionar que una comisión como tal no existe, por lo cual fue una declaración de intenciones, digamos, en su momento. Pero bueno, no lo hemos visto solamente. No sé si pues las intenciones, no sé si algún día se cumplirán. Claro. Veremos. Pero, a ver, salgamos del caso ecuatoriano. Hemos visto que en otras partes del mundo, en otras latitudes del mundo, sí ha habido este tipo de negociaciones, pero hay un sector de la sociedad que dice, ¿por qué tenemos que, como nosotros, que no hemos cometido delitos, por qué el Estado tiene que ir a negociar con bandas delincuenciales para intentar hallar paz en un perímetro determinado? ¿Dónde está esa mano dura del Estado? ¿Dónde está el Estado? Pero perdón, la mano dura ya es una manera de hacer justicia y negociar, creen, porque la mano dura es una de las opciones posibles. Vamos a empezar por ahí. Es decir, la mano dura no se hace porque sí nomás, es porque dice aquí quieren poner justicia o quieren poner paz. Yo no estoy de acuerdo que todo debe ser así, pero la primera cosa que dije cuando me invitaron a esto fue, primero hay que parar las agresiones y lo que yo llamé la guerra. Primero es, nadie puede conversar, dialogar y proponer cuando está en medio de una hecatombe como la que teníamos. 1, 2, hay ejemplos históricos, todas las guerras, todas, y díganme cuál no, significa negociar con aquellos que son enemigos y que muchas veces son un desastre. Y las guerras terminan por eliminación del oponente o por negociación. Mandela negoció con de Klerk, el gobernante de los africanos, de los blancos. Los dos ganaron el Premio Nobel de la Paz. ¿Y qué era lo que habían hecho los blancos con los negros? Dios sabe que habían matado gente, Dios sabe que los tenían discriminados. Y él negoció con ellos. Churchill no negoció con Hitler, prefirió llevar a su pueblo a la guerra y enfrentar a Hitler con grandes perspectivas de no ganar la guerra. Es decir, hay opciones diferentes según el contexto, según lo que se mide, según las posibilidades y según las personas también que están liderando esos procesos, porque pasa por seres humanos, no existe una especie de regla que hay que seguir porque justamente son procesos humanos muy complejos. Entonces depende de las circunstancias con quién yo negocio o no negocio y hasta dónde puedo negociar. Pero hay cosas que son para mí irrenunciables. Yo no puedo negociar jamás la vida de los demás, no puedo negociar el narcotráfico. Hay cosas que no puedo negociar la ética en lo que estoy haciendo o lo que hacen los demás. Eso hay pasos que no se pueden dar. Eso es mi planteo inicial y siempre he tratado de hacerlo así. Por ejemplo, cuando tratábamos con los jóvenes pandilleros y yo sabía que una vez que hubo un asesinato, qué sé yo, y que era muy grave, tuvieron que descubrir quién lo había hecho y como descubrieron quién fue y había un acuerdo entre los grupos que no se iban a atacar, hubo que denunciarlo a la policía y se lo entregó. ¿Por qué? Porque era parte de nuestro proceso y de las reglas que teníamos. Acá se respetan los acuerdos, dijimos que no había agresión y se respeta la vida. Y si alguien hace esto, entonces después decían, pero no podemos faltar la regla de nuestro grupo, que todos somos hermanos y tengo que ser parte, él es mi parte, es mi familia, no lo puedo denunciar. Sí, pero el primero faltó otra regla fundamental, que fue no mentir, no matar y no romper el acuerdo que teníamos. Así que el primero que hizo algo que no debía no eres tú, es el otro. Y ahí ellos mismos lo denunciaron. A lo que voy es, no se puede simplificar estas cosas y hay que tener clarísimo de nuevo que todo esto es un proceso que no es de ahora. Es muy fácil escupir al cielo y que le caiga uno, porque todo esto no tiene sus raíces bastante tiempo atrás y hemos dejado que este árbol crezca. Ahora se trata, creo yo, de ver cómo le puedo el árbol para que no siga creciendo, y si no, hacer un poco como el mangle, que cuando uno el mangle echa las raíces de las ramas, porque lo tengo acá al frente donde vivo. Entonces, quizás algunas acciones que se puedan hacer o cambios, qué sé yo, propuestas que se hagan, puede permitir cambiar las causas, es decir, en vez de actuar desde la causa, actuar desde la manifestación. Pero la causa está en una sociedad injusta, en una sociedad, un montón de cosas. Ahora nosotros tenemos acá cristalizada la manifestación en esto, es la punta del iceberg. Claro.
Quizás rompiendo la punta del iceberg, de repente podemos cambiar el iceberg. Eso hay que verlo. Pero insisto, no se puede simplificar. No se puede decir, hay que ir con cuidado. Justamente, si se quiere negociar, la primera cosa que hay que tener cuidado es en ver cómo se tratan a los posibles participantes en acuerdos que son fundamentales. Hay que verlo. Y por eso insisto. Y además esto generalmente no tiene por qué ser público. Es decir, estas cosas se hacen, no se van publicitando porque pierde toda la capacidad que tiene de encontrar un diálogo. Todos los diálogos que se han llevado para acordar la paz se dice cuando se logró la paz, y que ahí sí se dice qué se hizo y cómo fue. Pero mientras tiene proceso, en general no participa nadie que no sea parte del proceso. Claro, bueno, gracias a Nelsa Curbelo, vea que no le digo activista por la paz, solo Nelsa Curbelo, por estos minutos de su tiempo. Nelsa, muy amable, un abrazo.